Hoy vamos a conversar del libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, que es la historia de Naamán y Eliseo, el profeta de Dios. Les voy a contar un poquito de Naamán. Naamán era un general sirio, al cual el rey sirio tenía en alta estima. Dice la Biblia que Naamán era un hombre valeroso en extremo. Es el único gentil, de hecho, al cual el Espíritu Santo define como valeroso en extremo. Otras personas que reciben la misma característica dentro de la Biblia, para darles un ejemplo, es el rey David y Gedeón, que bueno, ya conocemos la historia de estos dos hombres, pero Naamán, que era una persona que no era israelita, recibe la misma característica que recibió David y Gedeón, valeroso en extremo. Resulta que el rey de Siria, lo tenía en muy alta estima a Naamán, porque Naamán era un hombre valeroso, un hombre justo, un hombre piadoso. Pero a pesar de todas sus victorias y a pesar de la personalidad de él, del poder económico que tenía y poder político también, porque recordemos que era general del ejército de Siria, Naamán sufría lepra. Para los que no saben qué es la lepra, les voy a explicar rápidamente. La lepra era una enfermedad, o es una enfermedad, que empezaba en la gente haciéndose unas ronchitas rojas. Después esas ronchitas rojas se iban haciendo blancas y empezaba a caérsele el pelo a las personas. Después de que se les caía el pelo, empezaban a podrirse la ligadura de donde están los dedos y empezaban a caérsele también los dedos. Se les caían los dientes, se les caía la nariz porque la piel se iba podriendo. De hecho, es una enfermedad que iba matando a las personas poquito a poco y no existía una cura para esa enfermedad. Por eso era tan grave una persona que tenía lepra. Y Naamán, a pesar del éxito que tenía, económicamente, del éxito que tenía socialmente, en su familia también, padecía lepra. Entonces, Naamán podía pagar lo que él quisiera o lo que le pidieran para ser sano. Sin embargo, no había dinero que lo pudiera sanar, porque no existía una cura en ese momento. Resulta que Naamán, en una de sus guerras contra Israel, había tomado a una israelita y se la llevó para su casa para que sirviera a su mujer. Y esta israelita le comentó a la esposa de Naamán que en Israel había un profeta de Dios que podía salvarlo o que podía sanarlo de esa lepra que él padecía. La señora inmediatamente fue y le contó a Naamán, y Naamán a su vez fue y le contó al rey de Siria, porque recordemos que eran muy cercanos. Entonces el rey de Siria le dijo: ve donde ese profeta y yo le voy a hacer una carta al rey de Israel para que lleves contigo. Y así pasó. Naamán se llevó un montón de plata, se llevó unos vestidos para darle al profeta como ofrenda para que el profeta lo sanara. Cuando llegó a Israel fue inmediatamente y se presentó ante el rey. Cuando el rey abrió la carta y vio lo que le decía el rey de Siria, su contrario, su adversario prácticamente, y le decía que sanara a su siervo Naamán, dice la Biblia que él se rasgó las vestiduras y dijo: ¿pero qué cree este señor? ¿Que acaso soy yo Dios para sanar a una persona? ¿Acaso cree que yo puedo matar y dar vida a alguien? ¿Cómo me está pidiendo esto? Lo único que quiere es hacer problema conmigo para que nuevamente entremos en guerra, pensó el rey de Israel. Y es que vean, quiero detenerme aquí para que veamos una cosa. El rey de Siria probablemente pensó que si había una persona que hablara de parte de Dios en Israel, el rey de Israel tenía que tenerlo cerca. Él pensó
que el rey de Israel tenía una relación con Dios. Pero no era cierto. De hecho, el rey de Israel conocía de Eliseo, pero cuando llegó este hombre, nunca le pasó ni siquiera por la mente que Eliseo, el profeta de Dios, podía sanarlo. Cuando a Eliseo llegaron estas palabras, como el rey de Israel se había rasgado sus vestiduras y se había entristecido en gran manera, mandó a decirle al rey que le mandara a Naamán a su casa para que se conociera que había un profeta de Dios en Israel. Entonces Naamán, con todo lo que venía haciéndose, la película que venía haciéndose en su mente, porque Naamán soñaba, anhelaba ser sanado. Y era un hombre muy respetado. Entonces imagínense, en el largo camino de Siria a Israel, él venía imaginándose cómo sería su encuentro con ese profeta, qué era lo que iba a hacer el profeta para sanarlo. Iba a invocar probablemente al Dios Altísimo, al Señor Dios Todopoderoso, iba a levantar sus manos y le iba a decir, serás sano, y él se iba a sanar. Él se hizo un montón de ideas en su mente de cómo tendría que ser la manera en la que Dios le sanara por medio del profeta. Pues resulta que llega a la casa de Eliseo, el profeta de Dios, y Eliseo ni siquiera baja a recibirlo. Manda a su siervo y le dice que le diga a Naamán que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. Claro, Naamán, al ver esa respuesta, se indignó muchísimo. Naamán se enojó y pensó, ¿acaso no hay mejores ríos en Siria? Si fuera porque me tengo que bañar en un río, estoy seguro que hay muchísimos mejores ríos en los que me puedo bañar. Ir al río Jordán, sumergirme 7 veces, ni siquiera me atendió. Vean todas las ideas que le pasaron a Naamán, porque Naamán era un hombre muy poderoso, era un hombre con mucha influencia, muy adinerado y estaba acostumbrado a recibir respeto, a recibir un trato privilegiado. Pero este hombre, este profeta, ni siquiera bajó a saludarlo o a recibirlo, sino que mandó un siervo suyo a que le diera una respuesta a Naamán. Naamán se enojó muchísimo. Me imagino el orgullo de Naamán al sentirse menospreciado, al sentirse que ni siquiera lo atendió. Y además el cuestionarse, ¿por qué quiere que yo haga eso? Hubieron muchas cosas que le pasaron a Naamán. Era totalmente lo opuesto a todo lo que él había pensado o se había imaginado en el camino de cómo sería. Pero Naamán tenía una cualidad que nos falta en muchas ocasiones a nosotros. Y es que Naamán estaba abierto y dispuesto a escuchar a las otras personas. Porque en eso vinieron sus 2 siervos y le dijeron con todo respeto, Padre mío, vean cómo lo trataban, Padre mío, si acaso el profeta te hubiese pedido una cosa más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Te está solicitando algo muy sencillo, que vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces. Si ya estamos aquí, ¿por qué no lo haces? Y entonces Naamán cayó en razón y escuchó a estos hombres y dio ese salto de fe y fue y se metió 7 veces al Jordán. Cuando Naamán salió la 7ª vez, dice la Biblia, dicen las Escrituras, que su piel estaba blanca y tersa como la piel de un bebé. Era suave como la piel de un bebé. Y aquí está lo que quiero que reflexionemos el día de hoy. Y es de quién nos estamos rodeando. Saben, Naamán fue sano porque él tenía a su lado gente que le dio buenos consejos.
Si estos siervos, primero si la sierva de la esposa de Naamán no le hubiera dicho a esta señora que en Israel había un profeta de Dios que podía sanar a su esposo, Naamán nunca se hubiera dado cuenta de este hombre de Dios. Vean cómo esta muchacha, que probablemente fue un gran dolor para sus padres, que se las arrebataran de sus brazos cuando era muy joven, fue usada de una manera tan sencilla, pero tan grande en la Biblia, porque podemos ver la sanidad de este hombre y cómo después de que este hombre fue sano dijo, ahora reconozco que solo hay un Dios y es el Dios Todopoderoso. Después vemos cómo Naamán, cuando estaba indignado, cuando estaba lleno de cólera, lleno de orgullo, porque no era para nada el plan que él se había hecho. Vinieron estos otros 2 siervos que tenía Naamán y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiese pedido algo más difícil, de seguro lo habrías hecho, porque él estaba desesperado por su sanidad. Y te está pidiendo algo muy sencillo, ¿por qué no lo haces? Como un salto de fe. Si estos 2 hombres no hubieran intervenido, probablemente Naamán se hubiera ido lleno de cólera y de frustración para su casa de vuelta a Siria y nunca más hubiera pensado en su sanidad. Hubiese muerto poco a poco de una manera terrible. ¿A quién estamos teniendo dentro de nuestro círculo de amistad? ¿De quién nos estamos rodeando? Nos estamos rodeando de personas que nos pueden dar un buen consejo, de personas que nos van a alentar, que nos van a decir tal vez algo que no nos gusta, pero es para nuestro bien. O nos estamos rodeando de personas que simple y sencillamente viven en un mundo irreal, en un mundo de mentira, en un mundo de burla, burlándose y criticando a las otras personas. Saben, a lo largo de mi vida he visto que siempre te dicen, el que con lobos anda, aullar aprende, pero uno cree que no es cierto y que si tus amigos tienen alguna conducta inadecuada, usted no va a ser de la misma manera. Pero sabe, tarde o temprano uno termina repitiendo las mismas cosas y los mismos errores de nuestras amistades por una u otra razón. También hay momentos de debilidad, momentos de angustia, como el momento que sintió Naamán, en el que estaba lleno de cólera. Y un mal consejo te puede hacer caer en un error. Si estas personas, si estos siervos de Naamán le hubieran dicho a Naamán lo que él quería escuchar, probablemente se hubiera ido maldiciendo a este siervo de Dios y no hubiera recibido su milagro. Pero estos siervos no le dijeron a Naamán lo que él quería escuchar. Le dijeron lo que él tenía que escuchar. ¿Saben? Hay una historia que me encanta y es la historia en la que los amigos del paralítico llevan al paralítico hacia Jesús y lo bajan por el techo porque estaba abarrotado el lugar, estaba muy lleno. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Pero todo es gracias, y ya todos conocen la historia, que luego el paralítico, que las personas empezaron a pensar, los fariseos, sí, ¿quién es este para perdonar pecados? Y entonces Jesús hace el milagro y le dice, levántate, toma tu lecho y vete. Todos conocemos esa historia. Pero vean qué parte tan bella nos estamos brincando, y es que ese paralítico fue llevado por sus amigos realmente, eran sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Los que lo llevaban a un lugar de bien donde él iba a recibir sanidad. Busquemos amigos que nos lleven y nos conduzcan al bien y no amigos que más bien nos inviten a pecar y a hacer el mal. Si te busca un amigo que solamente critica, que te invita a tomar, que te invita a gastar de más que usted no tiene o no puede, eso no es un amigo. Mejor busque un amigo que lo invite a orar,
que lo invite a ayunar, que lo invite a leer la Biblia y van a crecer los dos mano a mano. No busques amigos que te hundan, busca amigos que te edifiquen y estoy segura que vas a ver la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga y traten de rodearse cada vez más y más de personas que te edifiquen y no de personas que te destruyen. Saludos.